Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este nuevo video para el canal. El día de hoy veremos el capítulo 7 de nuestro libro Neuroanatomía de Snell, el cerebelo. Aquí podemos apreciar una vista macroestructural del cerebelo. Aquí vemos al encéfalo en general y esto representaría un corte sagital de esta manera. Bien, aquí tenemos una imagen más amplificada. Todo esto sería el cerebelo y se encontraría posterior a esto, que sería el cuarto ventrículo. Además, también se puede decir que se encuentra posterior al tronco encefálico en general. Bien, ante este corte del cerebelo se puede apreciar esta estructura denominada árbol de la vida, que sería prácticamente una vista del interior del vermis cerebeloso. Aquí podemos apreciar una corteza de sustancia gris y una médula de sustancia blanca. Pasamos ahora a estas dos imágenes que representan una vista superior e inferior del cerebelo. En esta vista superior podemos apreciar la fisura primaria que dividiría al lóbulo anterior del medio, a la fisura horizontal que divide al lóbulo medio en una porción superior, que sería esta, y una porción inferior, que sería más o menos esta. Y por último tenemos a la fisura úvulo-nodular que divide a los últimos lóbulos, ¿no? Que serían el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo medio, que se apreciarían mejor en esta imagen. Esta imagen representa un cerebelo desplegado. Es como si hiciéramos un corte por aquí y desplegáramos el cerebelo de esta manera. Ese despliegue se puede apreciar mejor en esta imagen. Aquí podemos ver el nódulo que en esta imagen se podría apreciar aquí, y la língula que en esta imagen se podría apreciar aquí. Entonces, por ello decimos que esta imagen representa un despliegue de este cerebelo luego de un corte de esta manera. Aquí se pueden apreciar mejor las fisuras que mencionamos en la anterior imagen. Aquí tenemos a la fisura primaria y acá a la fisura úvulo-nodular, que como ya mencionamos dividen respectivamente al lóbulo anterior del medio y al lóbulo flóculo-nodular del medio. Además, aquí tenemos a la fisura horizontal que se podía apreciar por esta zona. Como ya mencionamos, esta fisura dividiría al lóbulo medio en una porción superior y en otra inferior. Ahora pasemos a detallar algunas estructuras de nuestro cerebelo. Aquí vemos una imagen mucho más acercada, mucho más detallada de una porción del cerebelo, que sería más o menos esta de aquí. Aquí podemos apreciar a todo esto que sería la corteza de sustancia gris y a todo esto que sería la médula de sustancia blanca. La corteza se dividiría en tres capas. Tenemos a la capa molecular, compuesta de células estrelladas en forma de estrella y células en canasta. También tenemos a la capa de células de Purkinje, que como ya mencionamos, que como su mismo nombre lo dice, alberga a las células de Purkinje, que constituyen la principal vía de eferencia desde la corteza cerebelar. Y por último aquí tenemos a la capa granular, que contiene a las células de Golgi y a las células granulares. Esta corteza de sustancia gris, esta de acá, que conforma el borde, tiene ciertas áreas que se corresponden con ciertas partes del cuerpo, al igual que pasaba con la somatotopía de la corteza pre y postcentral. Por ejemplo, aquí la zona del medio, que anatómicamente correspondería al vermis cerebeloso, se encargaría de ejercer una función reguladora sobre el eje largo del cuerpo, el eje
sagital, por así decirlo. Y la zona intermedia que estaría entre esta zona lateral y la zona del vermis, esta se encargaría de las zonas distales, pies y manos. Y por último tenemos esta zona lateral, que se encargaría de la planificación de los movimientos en general. Vermis, zona intermedia y zona lateral. Como ya mencionamos, teníamos una corteza de sustancia gris y una médula de sustancia blanca. Dentro de esta médula de sustancia blanca podemos apreciar ciertas regiones aisladas de sustancia gris correspondientes a los núcleos intracerebelares. Aquí es donde llegan las células de Purkinje para dar lugar al nacimiento de una vía completamente diferente hacia afuera del cerebelo. Tenemos al núcleo dentado, que tiene una forma de bolsa arrugada. Tenemos al núcleo emboliforme por aquí, al núcleo globoso, que consiste en un grupo de núcleos. Por último, al núcleo del fastigio, que es el que se encuentra más hacia la zona media del cerebelo. Esta imagen representa a un corte axial del encéfalo en general, de esta manera. Aquí podíamos apreciar al puente y posterior, como ya mencionamos, al cerebelo. También podíamos decir que estaba posterior a lo que era el cuarto ventrículo. Aquí no se puede apreciar el árbol de la vida porque recordemos que se podía apreciar esta estructura luego de un corte sagital. Ahora pasemos a los mecanismos córtico-cerebelares. En las anteriores diapositivas mencionamos las células correspondientes a cada capa de lo que era la corteza cerebelar. Ahora veremos qué función cumplen esas células. En esta parte veremos más que nada, tenemos dos vías de aferencia, es decir, fibras que llegan hacia la corteza por parte de las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Los tractos olivocerebelosos llegarían por intermedio de las fibras trepadoras y los demás tractos por intermedio de las fibras musgosas. Bien, luego de que esos tractos olivocerebelosos confluyan en las fibras trepadoras, estas inicialmente harán una sinapsis que sería excitatoria en esta zona y después ascenderán hacia la corteza, estimulando ahora a las células de Purkinje, haciendo una sinapsis excitatoria sobre estas mismas. Por aquí, a ver. Bien. Después, estas células de Purkinje lo que harán será pues llevar una fibra ahora eferente hacia el núcleo cerebelar y dar lugar así a los tractos eferentes que parten del cerebelo hacia fuera del mismo. Pero estas fibras de Purkinje, estas células de Purkinje, harán una sinapsis inhibitoria, ya no excitatoria, como las fibras trepadoras. Y aparte, aquí tenemos a las células en canasta, que harán una sinapsis inhibitoria sobre las células de Purkinje. Así veremos que estas células en canasta inhiben al inhibidor del núcleo cerebelar, más la estimulación de las fibras trepadoras del mismo núcleo cerebelar, tendremos unos mecanismos de excitación e inhibición importantes para la regulación del movimiento del cuerpo en general. Bien, ahora las demás fibras aferentes llegarían por las fibras musgosas, que están por aquí. Estas, al igual que las fibras trepadoras, harán una sinapsis excitatoria sobre esta célula, sobre este núcleo. Y después ascenderán hacia algunas células dentro de la corteza cerebelar. Tenemos a las células de Golgi y a las células granulares. Esta fibra musgosa, al igual que la fibra trepadora, hará una sinapsis positiva o excitatoria sobre estas dos células.
Esas células granulares tendrán ciertas fibras que ascenderán hacia la capa molecular y darán lugar a fibras paralelas que harán sinapsis con las células de Purkinje. Esta sinapsis es de tipo positiva, de tipo excitatoria, como podemos ver en esta zona. Además, se puede decir que la sinapsis entre las células granulares y las células de Purkinje es de muchas a una. Es decir, una célula de Purkinje hace sinapsis con una sola célula granular. Sin embargo, una célula granular hace sinapsis con muchas células de Purkinje. Estas sinapsis que vimos sobre las células de Golgi servirán como un inhibidor de las células granulares. Así veremos que este inhibe al estimulador de las células de Purkinje, generando así otra vez una fibra eferente por parte de las células de Purkinje, inhibiendo al núcleo intracerebelar o cerebelar. Este conjunto, otra vez, de sinapsis excitatorias e inhibitorias genera un conjunto de regulación que será muy importante para regular esos movimientos del cuerpo en general. Bien, pasemos ahora a las fibras cerebelares aferentes. Las dividiremos en tres: corteza cerebral, médula espinal y nervio vestibular. Es decir, las fibras que provienen de la corteza cerebral, que provienen de la médula espinal y del nervio vestibular. Sin antes detallar una corrección aquí que se muestra en la imagen de la última edición del libro, ¿no? Que la vía córtico-olivocerebelar se confunde con la córtico-reticulocerebelar. Bien, comencemos entonces con las fibras provenientes de la corteza cerebral. Tenemos aquí a la vía córtico-pontocerebelar, que como su mismo nombre lo dice, proviene desde la corteza cerebral, pasa por los núcleos pontinos y después termina en la corteza cerebelar contralateral. Después pasamos a la vía córtico-reticulocerebelar, que nace en la corteza cerebral, pasa a la formación reticular y después termina en la corteza cerebelar ipsilateral. Y por último tenemos a la vía córtico-olivocerebelar, que nace en la corteza cerebral. En la corteza cerebral pasa a la formación reticular y después hace sinapsis en el núcleo olivar inferior y después termina en la corteza cerebelar contralateral. Estas tres vías tienen funciones específicas. Por ejemplo, la vía córtico-pontocerebelar se encargaría de ejercer una regulación sobre el movimiento ya mandado hacia los miembros por parte del cerebro. Es decir, por ejemplo, nuestro cerebro nos indica mover las manos, pero antes pasa por el cerebelo para que éste lo regule y ejercer un movimiento adecuado. Por otro lado, la vía cerebro-olivocerebelar se encargaría del aprendizaje motor. Por ejemplo, cuando nosotros queremos rasgar una guitarra y al intentar rasgarla con las uñas, en realidad lo que hacemos es rasgarla con los dedos. Este movimiento erróneo es captado por la corteza cerebral, que ahora enviará una fibra por esta vía para de esta manera hacer que el cerebelo ejerza su efecto coordinador y realizar así un movimiento adecuado. Y por último, la vía cerebro-reticulocerebelar se encargaría de regular el tono muscular de los miembros, por ejemplo, ante un movimiento. Ante el rasgueo mencionado anteriormente, esta vía se encargaría de ejercer un control sobre el tono muscular de nuestros dedos para de esta manera realizar un rasgueo adecuado. Ahora pasemos a las provenientes de la médula espinal. Tenemos al espinocerebelar anterior, que se muestra por aquí. Espinocerebelar anterior que ingresa hacia este hemisferio cerebelar por el pedúnculo cerebelar superior, después sale y decusa por el pedúnculo cerebelar medio y después termina en la corteza cerebelar ipsilateral. Esta ipsilateralidad es determinante para la clínica de ciertas patologías correspondientes a esta zona del encéfalo. También tenemos aquí otra vía, también espinocerebelar anterior, que ingresa por el pedúnculo cerebelar inferior
y termina en la corteza cerebelar ipsilateral. Aquí también tenemos la vía espinocerebelar posterior, que también termina, al igual que esta espina lateral anterior, en la corteza cerebelar ipsilateral. Y por último, a la vía cuneo cerebelar, que igualmente termina en la corteza cerebelar ipsilateral. Estos serían los pedúnculos cerebelares inferior, medio y superior. Y por último tenemos a las fibras aferentes provenientes del nervio vestibular, provenientes del utrículo y sáculo, llegarían a los núcleos vestibulares y después hacia la corteza cerebelar. Eso sería importante para tener una regulación adecuada de la postura de nuestro cuerpo en general, siguiendo la información proveniente de la ubicación de nuestra cabeza. El utrículo y sáculo se encargarían, por ejemplo, de enviar información hacia el cerebelo cuando nuestro cuerpo está a punto de caerse o cuando nuestro cuerpo está sometido ante una elevación, por ejemplo, cuando subimos al ascensor, etcétera. Y esta información será llevada hacia el cerebelo para ejercer un efecto regulador. Pasamos entonces ahora a las fibras cerebelares eferentes. Comenzamos por la vía globoso emboliforme rubral. Como su mismo nombre lo dice, estas nacerían de los núcleos globoso y emboliforme y después pasarían al núcleo rojo para después dar lugar al tracto rubroespinal, que decursan por esta zona y después descienden de una manera ipsilateral al lugar de origen. Esta vía se encargaría principalmente de la flexión de extremidades. Ahora la vía dentotalámica. La vía dentotalámica, como su mismo nombre lo dice, nace en el núcleo dentado, llega hacia el tálamo, hacia una sinapsis y después hacia otra sinapsis en la corteza cerebral para dar lugar así a fibras corticoespinales. Esta vía será importante para influir en la actividad motora en general. A continuación pasemos a la vía fastigio-vestibular, que como su mismo nombre lo dice otra vez, nace del núcleo fastigio, pasa al núcleo vestibular y después da lugar así al tracto vestíbulo-espinal. Este tracto será importante para estimular lo que sería la extensión de extremidades. Vimos anteriormente que teníamos una aferencia del nervio vestibular. Esta aferencia del nervio vestibular del utrículo y sáculo será importante para esta eferencia fastigio vestibular. Y por último vemos la vía fastigio reticular, que también nace del núcleo fastigio, pero esta vez hace una parada en la formación reticular y después desciende para así ejercer una función de regulación de la musculatura axial y proximal para el tono postural. Pasemos ahora a las funciones cerebelares. Aquí tenemos a este cuadro que representa la corteza cerebral, a este otro que representa el cerebelo y esta imagen que representa el músculo. La corteza cerebral mandaría señales de movimiento al músculo y lo que hace el cerebelo es realizar ajustes necesarios tanto a la señal que parte de la corteza cerebral como al movimiento ejercido por parte de esa señal. Y para ejercer esos ajustes necesarios, el cerebelo recibe aferencias de la corteza cerebral que le informa qué movimiento está realizando y también del músculo, la propiocepción inconsciente. Eso sería todo. Recuerda que estaré dejando las diapositivas en un link en la descripción. No olvides suscribirte, activar la campanita y gracias.